extienden su brazo para que oremos por él. Tú ponte cómodo, tú acomódate, es tu cancha, pastor. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por Pastor Fernando, porque lo has traído con bien, Padre. Te pedimos que pongas tus dichos en sus labios, Padre Santo, que abras nuestros oídos espirituales y bendice su casa, su pareja, su madre, sus hermanas y todo lo que toquen sus manos y la planta de sus pies. Multiplícalo en bendición, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Fuerte, amén. Amén. Eso, que se vea que hay cristianos aquí, Dios mío. Yo voy a empezar por un desacuerdo con la pastora. Porque yo tengo una fobia terrible a las alturas. Y a mí los ventanales no me gustan. Entonces, si me ven que estoy hasta acá todo retraído, ya saben por qué no es por otra cosa. Qué bueno que puse de este lado sí. al pastor. Sí. No, yo tengo pavor a las alturas. Entonces, yo prefiero estar en un cielo planito. Los invito cualquier día de la semana, cualquier día que tengan de vacaciones, a visitar la provincia para que se suban a un cerro. Y desde ahí también disfruten las alturas, pero les sientan más seguro. Y vean, no solamente, bueno, desde aquí apreciamos la bendición del Señor con todos estos arbolitos que tenemos a nuestro alrededor, pero también apreciamos la sabiduría que le da Dios al hombre para poder construir este tipo de edificios. Pero váyanse a la naturaleza. Dicen que si ustedes quieren ver el rostro de Dios, uno, lo puedes ver en el hermano que tienes a un lado, y dos, ve y sé testigo de la naturaleza, porque ahí vas a ver también el poder de Dios, ¿no? Amén. Hace como un año, si no mal recuerdo, la pastora se fue por allá a las Patagonias y trajo unas fotos impresionantes. Digo, no se vayan tan lejos, tienen un fin de semanita que se quieran descansar, y yo sé que van a querer venir a la iglesia, pero si quieren ver la naturaleza, los invito a que vayan a ver las grutas de Cacahuamilpa, que están ahí antes de llegar a Taxco. Son impresionantemente hermosas. A nosotros, junto con Héctor, nos tocó ir allá a celebrar uno de nuestros aniversarios. Y para mí ha sido de las cosas más bonitas ver cómo en medio de la oscuridad, y esto también va a ser algo que tiene que ver con el tema, cómo en medio de la oscuridad Dios ha construido grandes cosas. Entonces, si tú hoy estás pasando por estas oscuridades, si tú hoy no sabes lo que puede estar pasando en tu vida, si te preguntas, Señor, ¿eres tú en medio de esta oscuridad? Te vas a dar cuenta que cuando Dios hace, no importa que tú no veas. Él construye y Él te va a mostrar más adelante sus maravillas. La prédica del día de hoy se titula, Señor, ¿eres tú? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna ocasión. Cuando caminamos con Cristo, empezamos a vivir ciertas cosas que en el mundo antes no vivíamos. Quizás tú vengas de una historia de mucho mundo, o quizás no vengas de tanto mundo, ¿verdad? Pero aún así, experimentar tanto el mundo o no, cuando tú llegas a Cristo, tienes una perspectiva diferente. Comienzas a ver las cosas de otra manera. Empieza a moverse no solamente el mundo físico y tu entorno, sino también el mundo espiritual, porque empezamos a crecer de manera espiritual. No hay día, y esto te lo digo, no hay día que tú no crezcas en el Señor. Si tú crees que te estás estancando, no te preocupes. Aún en esos momentos de espera, de reflexión, donde quizás no veas la actividad de Dios, Dios está moviendo cosas. A mí me gusta jugar videojuegos y de repente hay situaciones donde tienes que empezar a mover cosas. Ahorita traigo una granjita ahí en el teléfono y entonces ya no me cabe la granjita, ¿no? Estoy siendo próspero, dice el Señor, ¿eh? O causará un poquito de eso también, pero en esa granjita, ¿sabes? Ya no puedo mover, ya tengo que mover cosas, porque si no, no va a crecer, y entonces tengo estancadas muchas cosas que yo diría, aquí estoy viendo, ¿no?, en mi juego, que sí estoy haciendo cosas, pero necesito mover otras para poder avanzar. Entonces, cuando tú te detengas, ¿no?, y digas, Señor, ¿eres tú el que me está trayendo a estos momentos donde no veo tu mano? Vamos a ver si realmente el Señor también está ahí, ¿sale? Esta prédica me llevó a reflexionar y acordarme, hablando de árboles, ¿verdad? Digo, el Señor nunca se equivoca. Te voy a contar una historia, que ahorita vas a saber por qué. Te voy a contar dos historias. Una de ellas es de un hombre llamado Plácido Escutia. Plácido Escutia sembró un árbol de mangos. Tomó una semilla, la escogió
La llevó a su huerto, la sembró, la cuidó, le puso agua, le puso tierra, le puso abono y esperó pacientemente alrededor de 10 años. Un árbol de mangos tarda aproximadamente en madurar 10 años. Y para que dé fruto, otro tanto. Y para que ese fruto sea bueno, otro tiempo. Y la vida aproximada de este árbol es más o menos de unos 50 a 60 años. A partir de que empieza a dar fruto, digamos 12, 13 años en adelante, entonces cada temporada que este árbol viva va a dar fruto. Y ese fruto va a depender mucho del cuidado de esa persona. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una fruta o una verdura, que va a ser buena para ti? Porque se antoja, porque se ve, porque es grande, es fuerte, porque se ve chapeada, ¿no? Porque huele el dulzor. Nos ha tocado ir a la frutería, agarrar una fruta, pensar que está medio bien, llegamos a la casa, la abrimos, la partimos, insípida totalmente. ¿Qué pensamos de ese fruto, ¿no? Que está insípido, que quizás no tuvo ese cuidado, ¿no? ¿De quién habla ese fruto? De su señor, del agricultor. Entonces, cuando Plácido Escutia, ¿no?, iba a plantar este árbol, no solamente se imaginó en que iba a ser algo para beneficiarse a sí mismo, sino a otras generaciones. Plácido Escutia es mi tatarabuelo. Yo disfruté de ese árbol. Y no solamente de ese, sino de todos los que llevó a cultivar en Cuernavaca. Nosotros teníamos una huerta de guayabas y una huerta de mangos. Y cada vez que nosotros íbamos a cortar alguno de estos frutos, se veía la mano de mi tatarabuelo. Y se veía, obviamente, yo sé que la bendición de Dios. Porque si esos frutos no hubieran sido buenos, no se los robarían incluso, porque se los robaban. No nos hubieran alimentado durante muchos años. Entonces, el fruto que da una persona es el reflejo de su Señor. Si tú te preguntas, Señor, ¿eres tú? Pregúntate también, ¿qué frutos estás dando? ¿Son antojables? ¿Los demás los ven? ¿Está siendo próspera la tierra donde te puso el Señor? Y no te preocupes si no es así, porque hoy es un buen día para reflexionar, porque te vas a dar cuenta que aunque tú pienses que no, el Señor ha seguido trabajando. Amén. Los hijos de Dios somos como aquellas semillas de mango. Debemos de ser escogidos, sembrados en buena tierra. Imagínate que tú como semilla hubieras caído en un camino, en un espino, dice la palabra, o en tierra infértil. No estarías aquí. Pero Dios te escogió. Y como a muchas otras personas dentro de la palabra las ha escogido desde antes de que nacieran, tú debes de saber que tú estás aquí por una razón. Y esa razón la acabamos de decir. Es porque Dios te ama. La razón por la que Dios nos busca es porque nos ama. Dios no espera tu amor, ¿sabías? Dios no espera tus respuestas. Dios ya hizo, hace y seguirá haciendo lo que a Él le plazca, porque es su voluntad y lo hace por amor, por misericordia, por gracia. Cada vez que tú digas, venimos a exaltar tu nombre, tienes que recordar cada uno de estos atributos que Dios pone para que tú los veas, los reconozcas y lo puedas declarar. Cuando tú declaras, hablas a favor de alguien o de algo. Normalmente la abogada, ¿verdad? Entonces, si tú declaras el nombre de Dios, si tú declaras lo que Dios está haciendo en tu vida, estás hablando de ese Señor. Estás hablando de esa persona que con todo su amor te trajo a su reino. Entonces tú fuiste escogido, sembrado, cuidado, alimentado, fertilizado. Hay momentos donde de repente una de tus ramitas quiso crecer para otro lado y el Señor dijo, no, pum. ¿Qué hizo? Lo podó. Los árboles se podan, ¿verdad? Por ahí hablábamos de los árboles familiares. Entonces también hay que ver qué tenemos que ir quitando a nuestro alrededor y qué Dios va permitiendo que se quite. No para sufrir, sino para saber que Dios nos sigue guiando, nos sigue construyendo y quiere que tú y yo demos frutos. Ahora, ¿por qué es importante el fruto? Porque ese fruto lo van a ver alguien más. ¿Sabías que de tu vida
no habla tu testimonio, sino habla más bien el testimonio que da alguien que te conoce. Tú puedes decir que eres un santo, una santa, tú puedes decir que vas cada domingo a la iglesia, tú puedes decir que el Señor está contigo, tú puedes declarar que Dios es fuerte, que lo exaltas todos los días, pero ¿qué crees? Si llegas a tu trabajo y eres el cristiano que se aparta de todos los que están ahí, y eres el que no quiere convivir, y eres el que dice que no puede hacer ciertas cosas con su gente alrededor, o eres de los que se aparta de su familia, ¿en qué Dios va a creer esa persona? ¿En un Dios que excluye? ¿En un Dios que discrimina? ¿En un Dios que busca gente santa? Entonces, tu testimonio, tu fruto, lo van a ver otras personas. Y esas personas son los que van a declarar, él o ella son hijos de Dios, porque se ve, porque estoy viendo algo que no veo en los demás. Y entonces ese algo que ven en los demás es el Espíritu Santo en tu vida. Es Dios trabajando en tu vida. Pregúntate y preguntémonos qué área de nuestras vidas estamos mostrando que quizás Dios no ha entrado en ella. Por eso Dios te tiene que fertilizar. Cuando Dios trabaja de manera adecuada, tal cual lo hizo el agricultor, entonces su esfuerzo y su dedicación se van a ver en el tipo de fruto que des. ¿Qué dijo Jesús con la higuera que no tuvo higos? Y sabían que cuando Jesús fue a la higuera no era tiempo de higos. ¿Por qué le exiges algo a alguien o a algo, en este caso una planta, que no debe de tener algo pero que tú quieres que esté? Un higo, por si no saben, una higuera, unos arbolitos que también en Morelos hay un montón, vayan a dar una vuelta, son unos árboles tan preciosos que cuando es temporada de higos se tupen, se llenan de estos frutos. Pero cuando no es temporada de higos, aún en esos momentos suele haber algunos frutos. ¿Qué pasó con esta higuera? No era tiempo de higos y no había frutos. Tú vas a tener una temporada donde vas a fructificar, donde todo lo que Dios está haciendo en tu vida se va a ver. Pero va a haber otros momentos en los que te esté preparando, te esté probando, estés pasando por un mal momento, y aún en esos malos momentos debe de haber algunos frutos, debe de haber señales de ese Dios en el que tú crees. Ese fruto, cuando es fuerte, grande y antojable, entonces va a ser algo maravilloso para los demás. Por ahí hablan de repente de la teología de la prosperidad, ¿no? Sí, Dios puede hacer que tengamos cosas materiales, pero en esa no es la prosperidad. La prosperidad es espiritual. Tú vas a ser lleno de amor, de paz, de gozo, de misericordia, de bondad, de benignidad, de temple. Ese es el fruto verdadero en prosperidad. Tú vas a poder ver el mundo espiritual, sentir el mundo espiritual, estar en comunión con Dios. Esos son los verdaderos frutos espirituales de una prosperidad espiritual. Pero si tú no lees la Biblia, no ayunas, no vienes a la iglesia, no te reúnes con tus hermanos, quizás tengas una comunión con Dios, pero no va a crecer. Vas a tener los frutos necesarios, y en la época en la que Dios te venga a pedir algo, quizás no tengas nada. Cuando otros ven a los hijos de Dios y sus frutos, se convierten, ¿sabes? ¿Cuántas personas en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿Cuántas personas en tu familia saben que eres cristiano? ¿Cuántos de tus amigos saben que eres cristiano? Y no porque yo te mando el día de mañana a que les prediques a todos ellos y los evangelices, no. Cuando una persona camina en el Señor y se refleja en su vida, da testimonio de ese Señor, la gente de repente va a decir, oye, tengo un pariente enfermo, ponlo en tus oraciones. Ni siquiera es cristiano, pero ya vino y te pidió, porque ve al Señor en tu vida. Y él o ella quiere lo mismo para esa familia. Entonces, tú tienes que ser ese reflejo, ese buen fruto. Fíjate, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas personales y como iglesia, siempre van a existir señales, ¿no? La pastora me decía, quiero que hables de señales y de milagros. Todos los días hay señales y hay milagros en tu vida. Desde que te despertaste, ¿no? Desde que el otro día, hace un par de días, pues, estábamos a medianoche durmiendo,
y de repente sonó la alarma sísmica, ¿no? Ay, qué miedo. Y te paraste como chapulín, ¿verdad? Estabas vivo, ¿no? Imagina que te hubieras despertado y de repente ves a San Pedro enfrente de ti. Gloria a Dios, ya llegué, ¿no? La alarma no sonó, no la escuché. Entonces, todos los días pasan cosas maravillosas en tu vida. No puedes decir que no. El respirar, ¿no? Decimos que el Rúa, el Espíritu de Dios, es este sonido que hacemos al respirar. Todo lo que respire, alabe al Señor, dice la palabra. Y lo hacemos con nuestra respiración. Rúa. Y entonces, estamos haciéndolo. Pero ahora lo hacemos de manera consciente porque tenemos a alguien que nos los dice. Que eso es el Espíritu Santo. Fíjate, Moisés fue escogido por Dios. ¿Cómo fue esto? Pues a través de 400 años de estar en esclavitud en Egipto, su pueblo clamaba a ese Dios en el que creía. Y después de tanto tiempo, Dios dijo, las cosas están preparadas para que pueda verse mi poder. ¿Tú crees que Dios no lo pudo haber hecho desde el día 1? Claro. Pero había que preparar el camino. Imagínate que un agricultor diga, voy a sembrar un hueso de mango en la tierrita que está ahí abajo. No conozco la tierra, no conozco si hay plantas alrededor, no conozco la zona, no sé si hay agua abajo. Y entonces, ¿por qué voy a sembrar donde no he preparado? Entonces, si tú quieres cosechar algo, tienes que preparar la tierra para poderlo hacer. Ahorita estamos haciendo una actividad precisamente para preparar la tierra a donde va la iglesia a predicar. Nosotros no podemos aventarnos así como el Borras, y ya dije mi edad, entonces no podemos aventarnos a hacer las cosas así porque sí, ¿sale? Entonces Moisés, después de tanto tiempo, Dios dijo, está lista las cosas, ¿no? Al igual que en el tiempo de Jesús, está listo el momento para que suceda mi plan de salvación. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés fue escogido, ¿no? Fue rescatado de esta muerte de estos niños, fue llevado. ¿Dónde lo ocultó Dios? ¿A ojos de quién lo ocultó? Del faraón. Fíjense dónde lo fue a meter. Sí ven el poder de Dios y cómo va estructurando las cosas. No lo fue a esconder allá, fuera de Egipto. Lo fue a meter a la familia del faraón. Creció como uno de ellos, ¿no? Siendo un hebreo. Después, cuando crece, pues él fue educado, ¿no? Fuera de las cosas de Dios, pero porque Dios así lo quiso, ¿sabes? Si tú te has preguntado por qué pasó tanto tiempo, o por qué en algunas ocasiones quizás no estamos tan alineados a lo que Dios quiere, piensa que Dios también te está protegiendo de esa manera. Te está cuidando para que llegado el momento en el que tú puedas ir a esa tierra prometida, puedas hacerlo de manera adecuada. Porque esa tierra ya está preparada. Entonces, bueno, Moisés comete un error, tuvo un accidente, muere alguien, ¿y qué es lo que hace? Huye al desierto. En el desierto casi muere. Él se metió al desierto, no Dios lo metió al desierto. Fue rescatado por Dios, fue restaurado, encontró a su ayuda idónea, ¿no? Y entonces empezó a tener otro desarrollo en otra vida, ¿no? Por eso les digo, váyanse a provincia. No todo es la ciudad, váyanse a ver cómo están los catorrazos de esa gente de nuestra población LGBT en la provincia. Aquí pueden salir libremente, muchos de nosotros, tomarse la mano, besarse, ¿no? La gente entiende más. Pero váyanse a Cuernavaca, que está aquí en el patio de al lado, y las cosas no son iguales, ¿no? Yo sé que mucha gente que nos ve por redes quisieran que estuviéramos allá, pero la tierra se tiene que preparar. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? En algún punto encuentra, está pastoreando, ¿no? Él llega a ser, fíjense, de ser un príncipe de Egipto, dice la película, llega a ser un pastor. Y entonces aprende de humildad, aprende de trabajo. Y en el momento entonces en el que la tierra, las circunstancias y Moisés estuvieron preparados, se le presenta el Señor a Moisés y le dice, vas a hacer lo que yo te diga. Es donde tiene su encuentro con la zarza ardiente, escucha la voz de Dios, ve al Señor Jesús en esa zarza, ve al fuego del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces se le dice, la tierra que estás pisando santa es, quítate las sandalias. La tierra
buena a donde Dios te va a llevar es tierra santa. Entonces debes de tratarla con cariño, con respeto, con amor. ¿Vale? Yo no creo que cada uno de nosotros quisiera llegar con Dios. ¿Qué onda, Dios? Paz, ¿no? Primero, Señor, acá estamos, ¿no? Y nos vamos a tirar al suelo. Yo estoy seguro que vamos a querer hasta enterrar la cara, ¿no? Porque su presencia va a ser tan grande que no vamos a poder estar en ella, por lo menos una hora después. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este personaje, con Moisés? Dios lo envía, ¿no?, a la tierra de Faraón y le dice, Moisés, ¿cómo van a creer en mí? ¿No? ¿Cómo van a creer que tú me estás enviando? Primero le dice, ve y habla con los ancianos, ¿no? Ellos te van a hacer caso, porque van a saber que el que yo soy, o el gran yo soy, te está enviando. Esa era la clave que seguramente Dios ya le había dado a los pocos entendidos o profetas que había quizás en esos ancianos. Entonces, por eso es que el nombre de Dios, al escucharlo, sabían que Moisés, siendo esta persona, quizás un delincuente para ellos, estaba hablando en el nombre de Dios. Y después le dijo, vas a ir y le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y él le dijo, uno, híjole, yo no hablo tan bonito. Y dos, ¿qué señales les voy a dar de ti? ¿No? Porque si bien los ancianos hebreos conocían de Dios, el Faraón no, y tenía que mostrarse algo. Y le dio 3 señales: la vara, su mano y las aguas. Y de ahí partieron las plagas. Tomó una vara, ¿no? Y esa vara fue la que presentó ante Faraón y se convirtió, al igual que en ese monte, se convirtió en una serpiente. ¿Qué hizo Faraón? Esto es un truco, esto es magia. Vénganse todos los demás, tráiganse a mis sacerdotes, y convirtieron también sus varas en serpientes. ¿Qué hizo Moisés? Nada, ¿sabes? Porque no tenía que hacer Moisés nada. Dios fue el que se mostró a sí mismo. Dice la palabra que su vara se comió a las otras serpientes. ¿Tuvo que demostrar algo? No. Después también dice Dios que le decía, mete tu mano a tu pecho, la saca y estaba leprosa. Vuelve a meterla y estaba sana. Dijo, y si esta segunda señal tampoco la creyere, vas a ir al río, vas a agarrar arena, la vas a vertir y se va a hacer sangre. Y es de donde parten las 10 plagas de Dios. Y empieza a derrotarse cada uno de estos dioses que tenían los egipcios para que el corazón del faraón se endureciera más, pero al final cediera y el pueblo sale. Imagínate ese pueblo, ¿no? Que ahora incluso hasta salió con joyas, ¿no? Le dieron cosas los egipcios a esos esclavos para que se fueran. Y todo eso pues al final también sirvió en su momento para construir el tabernáculo. Caminaron por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años en un viaje que se podía haber hecho en 11 días. Cuando Dios te mete al desierto, fíjate, Moisés se metió solo. Cuando Dios te mete al desierto es porque te va a preparar y te va a probar y tienes que salir aprobado. Si no, te vas a quedar ahí un buen rato. Pero no porque Dios quiera que sufras, sino porque Dios te está disciplinando, te está preparando, te está llenando, está preparando esa tierra que tú eres ahora para poder recibir la bendición. ¿Cómo quieres un milagro en tu vida si no hay una tierra fértil donde ese milagro pueda producir frutos? ¿Cómo quieres una señal, ¿no? Que aunque Dios te la ponga así grandota en rojo con una flecha que dice aquí estoy, tú no la puedas ver porque están cegados tus ojos espirituales. Entonces te tienes que preparar, ¿sí? Entonces vamos a ver 5 señales que Dios le da a su pueblo para que sepa que Él está con ellos. Número 1, el Señor escoge a sus hijos. A través de estas 2 historias ya pudimos ver esto. Dios te ha escogido a ti. ¿Quiénes son cristianos únicos en su casa? Varios. Dios te ha escogido a ti para que tú seas el único cristiano en esa casa. Y para quienes no son los únicos cristianos, imagínate, el trabajo es más fácil porque tienes a alguien más que te entiende,
que comprende de Dios. Pero qué bueno que ustedes están solos también, porque Dios está con ustedes y ustedes están haciendo el trabajo de Dios, que es preparar la tierra, ¿sale? Y si tu familia no escucha el mensaje, no te preocupes, dice la palabra que nadie es profeta en su propia tierra. Vas a tener que salir a otro lado y vas a tener que hablarle a otra familia. En esta iglesia hay muchas personas que van a llegar queriendo buscar una familia. Qué bueno que van a tener muchos hermanos que les van a poder dar la mano, les van a poder hablar de Dios, les van a poder ayudar a caminar, a sanar. Esa es la palabra que si alguien te pide que cargues su carga 1 milla, ¿tú la lleves? 2 millas. 2 millas, ¿verdad? Y eso va a ser importantísimo, porque así la carga va a ser más ligera para quien la tiene y 2, vas a ser de bendición para esa persona, ¿sale? Entonces, no olvides, el Señor escoge a sus hijos. Mi abuelo escogió la semilla de mango, ¿sabes? Yo no sabía de este mecanismo para poder escoger semillas. Él sembró guayabas y sembró mangos. Entonces tenía que brotar primero las semillas, algunas abrirlas, el mango se abre, porque si no, la verdadera semilla no la podemos ver. Y una vez que se abre, las siembras y ves cómo crece. Hay árboles que tienen que ser cortados y tienen que ser injertados con otro tipo de planta para que puedan producir buenos frutos, ¿no? La raíz ahí está, pero el injerto es el que también va a ayudar. Nosotros fuimos injertados, la raíz es buena. ¿Cuál es nuestro cimiento? Jesús, Cristo, Dios. ¿Quiénes fuimos injertados? Nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro fruto? ¿De quién habla ese fruto? De Dios, de nuestro Señor, ¿sale? Entonces, si tú piensas que estás aquí por casualidad, pues no es cierto. Si tú piensas que todas las penalidades que te han pasado en tu vida son casualidad, no es cierto. Si tú piensas que todas las bendiciones que tú has tenido en tu vida son porque tú las mereces, no es cierto, ¿vale? Es porque Dios te ha escogido. Si tú has creído en Dios y has aceptado el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Hace ratito que llegué estamos alabando. Dice la pastora, alcen su mano. Y uno como que apenas le piensa, alza tu mano, hermano, y dice, Señor, soy tu hijo, aquí estoy, te quiero alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. No porque los demás te escuchen, que sea algo que brote de tu corazón, porque es el Espíritu Santo el que te está tocando. Imagínense que queramos hablarle al hermano que está ahí enfrente. Tenemos una calle, unos vidrios y su casa que nos impide. Y van a decir, ¿por qué vinieron a dar aquí estos cristianos? Porque a lo mejor el Señor quiere tocar al vecino de ahí enfrente o a los de ahí abajo. ¿Y cómo te van a escuchar? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, que se escuche, que esa gloria y esa honra, ¿no? Que tú seas esa señal de Dios en la vida de esas personas. Amén. Si tu espíritu ha resucitado porque has aceptado a Cristo, entonces hay una voz en tu interior que te va a hacer buscar siempre a Dios. ¿Sale? Fíjate, ya estamos entendiendo que no necesitamos señales de la presencia de Dios en nuestra vida porque Él nos las da. Necesitamos entender que somos las señales de Dios para otras personas. Amén. 2, si tú eres un hijo de Dios, no toleras el pecado. No te tiene que desagradar lo que a Dios le desagrada. Pero no vamos a ir a condenar al hermano que lo está haciendo. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Entonces tú vas a ser ese faro de luz, ¿no? Porque Dios te ha puesto en ese camino para otras personas. Un faro es una señal. Entonces tú vas a hacer esa señal para otras personas. Y entonces no es que te compares, pero Él va a decir, a ver, ¿qué tiene esa persona que tiene prosperidad material en su vida y yo no? Porque Él tiene una mejor mente que la mía. Porque sus emociones están más estables. Porque yo no puedo encontrar una pareja. Porque yo no puedo salir de las adicciones. Y entonces vas a ser tú una ayuda para esa persona. Y le vas a hablar y vas a decir, algo que yo tengo en mi vida es a Dios. Conócelo, Dios te ama. Pero es que yo hago cosas muy feas, no importa. Dios vino por todos nosotros y eso te incluye a ti. Dios quiere que tú tengas lo mismo que yo tengo. Y entonces deja de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué es eso?
deja que Dios te vaya indicando qué debes de hacer. No seamos nosotros, ¿no? En su palabra vienen muchas cosas que a Dios no le agradan. Robar, matar, ¿no? Pero acuérdense, no hay pecados, pecaditos y pecadotes, hay pecados. Todos son del mismo tamaño y a veces los queremos disfrazar. Entonces solamente Dios va a actuar contigo o con esa persona para indicarle qué sí y qué no debe de hacer. Aquí no venimos a juzgarlos porque eso lo va a hacer el Señor. Pero aquí lo que sí queremos decir es que si tú cometes algo que a Dios no le agrada, tenemos alguien que intercede por nosotros, un abogado. Él ya murió por todo lo que vamos a hacer. Entonces es importante que las personas también lo conozcan. Si tú ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, Él se va a convertir en un sensor que te va a decir cuándo es necesario ponernos a cuentas, pero también es un sensor que alguien más lo necesita. ¿Sale? Es que yo no sé qué pasa en mi vida, todo me sale mal, no encuentro pareja, no encuentro trabajo, mi familia se está desquebrajando, no puedo salir de las drogas. Necesitas un radar, un sensor que te haga buscar al Señor, y es el Espíritu Santo. Y entonces le vamos a tener que hablar de quién es el Espíritu Santo, ¿no? Pues es el Espíritu de Dios que está en este momento en la tierra para que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, venga, te selle y te pueda guiar. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil, porque una de las señales también que vas a tener si eres un hijo de Dios es que tu vida se transforma. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Y aún así, estando como cristianos, a veces les digo, queremos ser como esos fariseos que son sepulcros emblanquecidos, ¿no? Y nos decimos somos santos, 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 y la verdad es que no lo somos. Pues aún en la iglesia, Dios puede seguir perfeccionándote, Dios puede seguir trabajando contigo. Hay cosas que vamos guardando muchas veces para nosotros y donde no queremos que Dios entre, pero cuando le damos ese permiso, Dios primero lo va a exponer, no porque te exhiba, sino te va a decir, esto que estás haciendo o esto que estás guardando, ese enojo, ese rencor, ese miedo, no es correcto. Ese pecado que cometiste hace muchos años, hoy puede salir a la luz y no va a ser más que para que yo te lo perdone, ¿sale? En la presencia de Dios, Él te va a hablar, el Espíritu de Dios te va a hablar, te va a instruir y te va a revelar sus planes. Entonces, si el pecado te aleja de Dios, lo que tienes que hacer es alejarte del pecado para que puedas estar en la presencia de Dios y te pueda guiar. Muchos piden oración por guía y por dirección. ¿Qué estás haciendo para que esa guía y esa dirección, uno, la escuches, la veas, la entiendas, y dos, Dios te la pueda enseñar? Porque si estás alejado, ¿no?, de todas estas buenas cosas, pues no va a suceder, ¿sale? Tercera señal, la palabra de Dios tiene peso en tu boca. Si tú confiesas a Dios en todo lo que haces, le estás declarando. Entonces, ¿hay garantía de que las cosas sucedan? ¿O de que las cosas puedan pasar según la voluntad de Dios, no según tu voluntad? Porque a veces podemos declarar muchas cosas, ¿no? Por ahí tengo un testimonio de alguien que decía que oraba por toda su familia todo el tiempo. Señor, yo quiero que mi familia te conozca. Señor, yo quiero que mi familia te conozca. Señor, yo quiero que mi familia te conozca. Declaro que mi familia es tuya. 1, 2 años y no sucedía. 3 años y no sucedía. ¿Qué pasó? Un día el Señor le dijo, ya te escuché. Ya te escuché. Ya no me pidas por tu familia. Tu familia ya es mía, le dijo, en una palabra que tuvimos en una administración. Tu familia ya es mía. A mí me interesa que te preocupes por otras cosas. Porque si tú te sigues preocupando por algo que yo ya arreglé, no vas a poder trabajar para mí. Y esa persona hoy escuchó esa voz y pudo caminar en el Señor de otra forma. Espiritualmente empezó a crecer. ¿Y qué crees? Su familia hoy la ve declarar las cosas de Dios, escucha la palabra de Dios a través de ella, y entonces hoy su familia está empezando a creer en el Señor, ¿sabes? Amén. Hoy su familia está llegando a Cristo. Quizás no entiende cómo ni por qué, pero lo están haciendo. Por eso es que la palabra de Dios tiene peso en tu boca. Cuida lo que entra y sobre todo lo que sale de tu boca. ¿Vale? Porque de tu boca, dice la palabra, que puede surgir la vida y la muerte. Yo decía antes de hacer unos
unos retiros. Quizás yo no sepa pelear. Quizás a mí me pongan a cualquier mono, el más flaco, y me va a dar el trancazo. Pero nada más que escuche esta boca y lo deshago. Así decía. Yo puedo decir pestes de esa persona y solamente con él, y lo he hecho, como lo hice. En su momento alguna vez me defendía, ¿no? Con esa boca. ¿Y tú crees que eso declaraba el amor de Dios? ¿Tú crees que eso llevaba algún buen fruto? No, llevaba un fruto de la carne, pero no un fruto del espíritu. ¿Y esa gente qué hacía seguramente? ¿Seguía peleándose conmigo o se alejaba completamente? Cuando yo empiezo a entender que mi boca tiene que hablar del Señor, entonces mi boca se frena. ¿Cuántas veces tú no has dicho algo y de repente ya tu mente está escuchando la voz de Dios, tu espíritu? Eso no lo digas. Eso que dijiste lo va a lastimar. Y entonces, bueno, Dios te bendiga. Decía un maestro también que cuando le daba mucho coraje a algo, decía un montón de groserías. Un psiquiatra que ya partió. Pero que en ese caso fue su sacerdote, que cuando se confesaba le decía: hijo, ya no digas groserías, mejor di bendiciones, ¿no? Y entonces cuando estábamos en clase y alguien decía o contestaban: bendito Dios, alabado sea el Padre, ¿no? Y te dolía igual o peor, pero tú no escuchabas una mala palabra, escuchabas a Dios. Imagínate, el grosero hoy cambió y en lugar de maldición sale bendición. 1, retrae esa mala idea que tiene, y 2, deja algo bueno. Duele igual, ¿no? Porque pues, ¿no? Pero te hace crecer y te hace ver que esa persona que antes era un grosero cambió. Yo espero que haya conocido de Dios mi profesor, ¿verdad? Porque si pudo hacer ese cambio, estoy seguro que el Señor también lo tocó antes de partir, o seguramente ya lo había hecho antes. Entonces, el fruto es el reflejo del esfuerzo de su agricultor. ¿Qué frutos vas a salir a mostrar allá afuera? ¿Qué frutos le vas a mostrar a los demás? Ya te dije, no es que el Señor te dé una señal a ti. Porque si tú ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón, esa es su señal de que tú eres su hijo. Ahora tú tienes que trabajar y tienes que mostrarles las señales de Dios a las demás personas. Entonces, ¿qué le vas a mostrar? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sabiduría, ciencia, profecía, estabilidad emocional, estabilidad financiera, una buena pareja, una casa donde es declarado el nombre de Dios, una restauración de tu familia aunque nunca les vuelvas a hablar. ¿Qué fruto le vas a mostrar a aquellas personas para que se enamoren de Dios? Seguramente han ido a casa de alguna persona y ven el frutero, ¿no? Y entonces hay algo que les llama la atención. Yo, por ejemplo, voy a la casa de Tere, y cuando Tere compra duraznos, yo siempre le digo: ¿te puedo robar uno? Obviamente no se lo robo, porque me lo dan. Pero son unos duraznos que compra que sean tan ricos, y de verdad están tan ricos. Entonces, cuando tú ves un buen fruto, se antoja. Tú eres antojable por tus frutos para otras personas. Tú declaras de Dios con tu boca, y no te lo digo por regaño, te lo digo porque estamos preparándonos, porque este año estamos preparándonos para crecer, pero sí con otras personas de la comunidad que sean cristianos, pero estamos preparándonos para que gente que no conozca el Evangelio pueda llegar a este lugar, pueda llegar a su tierra prometida, pueda llegar al lugar donde se va a restaurar, ¿sale? ¿Y qué crees? ¿Cómo van a llegar? A través de un fruto antojable. Si tu fruto está pachichi, si tu fruto se ve con mosquitas, si tu fruto es el mismo fruto que ha visto durante, no sé, todos los años que tenga de conocerte esa persona, ¿qué crees? No se le va a antojar, ¿no? O a lo mejor ya lo probó, ¿no? Aguas. Y entonces tu fruto le pareció insípido. Y entonces, no se han ido al súper y ven estas manzanas golden, así grandotas, rojas, que hasta brillan. Las pruebas están todas bofas, ¿no? Entonces prefieres una manzana así medio chuequita, medio pálida, pero que cuando la muerdes es jugosa, sabrosa, ¿no? Entonces, ¿qué manzana ven las personas en ustedes? ¿La golden bofa? ¿O la que ya ha sido medio mayugadita?
¿no? A lo mejor ya le han quitado pedacitos porque está buena, ¿no? A lo mejor eres la manzana que van a dar para probar, ¿has ido a las pruebas? ¿No? Imagínate, esos señores fruteros abren su fruta ahí en los mercados, les ponen sal, limón, no solamente pruébela, porque te están mostrando sus frutos para que se te antojen, para que los compres. No estamos vendiendo a Dios a las demás personas, se los estamos llevando para que ellos tengan un encuentro personal. El hecho de que nosotros llevemos su palabra no quiere decir que nosotros los transformamos o los convertimos en cristianos. Es el Espíritu Santo quien va a tocar la vida de esas personas y las va a traer a Dios, ¿vale? Entonces, que tu palabra tenga peso en el mundo material y en el mundo espiritual, porque vas a declarar la palabra de Dios. Dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué has atado en la tierra para que se ate en el cielo o en el mundo espiritual? ¿Qué has desatado en la tierra para que se desate en el cielo? Señor, que se abran las ventanas del cielo y caiga tu bendición. ¿Lo han hecho? ¿Caen gotitas o caen cascadas, no? Tenemos que hablar con seguridad, con esa certeza que Dios nos da, con fe. Señor, yo te pido que mi mamá sea salva. Bueno, pero si tú no quieres, pues bueno, dale chance que en unos años te pueda... No, Señor, yo declaro que mi mamá es salva. Señor, yo declaro que en esta iglesia va a llegar una persona nueva por mes. Amén. Yo declaro que 2 personas nuevas van a llegar por mes a la sede de Oriente. Y es más, si tú quieres, que sea el doble. Y yo sé por fe que Dios así lo va a hacer. Yo quiero que tú también creas por fe que Dios mueve muchas cosas en lo material y en lo espiritual. Hoy ya no estamos en un punto como iglesia de solamente ver cosas personales o materiales. Estamos para ver cosas en el mundo espiritual. Si tú estás aquí y tú quieres conocer a Dios verdaderamente, vas a tener que entrar en su presencia, vas a tener que desarrollarte en el espíritu y vas a tener que saber andar en el espíritu. Porque si tú piensas que estar con Dios solamente es alabar, escuchar e irnos, te equivocas. Andar en el espíritu es andar con Dios a donde quiera que tú vayas, todo el tiempo que tú estés en esta tierra. Y vas a ser sensible a ese mundo espiritual. Si la gente si la gente ve que Dios está contigo, también verán la prosperidad espiritual que Dios te da. Yo comí de los mangos que hizo mi abuelo. Yo de mi tatarabuelo me acuerdo de 2 escenas en la vida. Uno cuando lo iba arrastrando, cargando, llevando en su silla de ruedas, y una vez que llegué corriendo a verlo. Nunca más lo volví a ver. Él murió a los 96 años, si no mal recuerdo. Yo tenía 4 años de edad cuando él falleció. Pero yo veo las cosas que mi tatarabuelo hizo y veo lo grande que era. Dejó parcelas, era ejidatario, dejó huertos. Él no sabía ni leer ni escribir, pero a hoy, para este tiempo, las generaciones de sus bisnietos, tataranietos, etc., la mayoría somos profesionales. Profesionales que salimos de esa persona, ¿no?, que se esforzó. Entonces, muchas ocasiones el mundo va a ver lo próspero que eres en lo material, porque se fijan en lo material. Pero nosotros no nos fijamos en lo material, nos fijamos en lo espiritual. Entonces, si tú todavía quieres crecer más, busca más gente espiritual en la iglesia. Aprende, crece, busca a Dios. Júntate con esos hermanos que tienen un testimonio de vida que te pueda servir para crecer. Si te juntas con el que nada más viene el domingo, se siente y se va, pues temo decirte que vas a aprender lo mismo que él. Siguen en el reino, siguen siendo salvos, siguen siendo hijos de Dios, pero no van a pasar de ahí. Hoy necesitamos hijos e hijas de Dios dispuestos a caminar en un mundo espiritual. Insisto, las señales
de ese Señor para otras personas van a ser ustedes. Como cristianos tenemos señales que Dios nos ha dado. La cruz, ¿no? Ahí en la iglesia tenemos una cruz. Tenemos el pescadito, ¿no? Yo soy cristiano, ahí traigo el pescadito en el carro. Yo soy cristiano, ahí traigo el pescadito acá, me lo tatúo, ¿no? Y el día que alguien te lo ve y dice, no sé, re chismosa la hermanita, ¿eh? ¿Cuál es la característica en la que nos ponen en los trabajos? Que el cristiano siempre es el más conflictivo, ¿cierto o no? No digan que no, porque si no, ustedes son ese cristiano que no saben qué dicen eso de ustedes. Yo espero que no, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones donde de tanto santo y santo que decimos ser, no se refleja. Entonces, que se refleje en tu vida que de verdad eres un hijo de Dios. Porque esa va a ser la mejor señal. Sí, trae tu pececito, trae tu cruz, trae algún símbolo que sea importante para ti. Pero que tu espíritu ligado al Espíritu Santo de Dios sea lo que otros aprecien. ¿Sí? Hay gente que es próspera, les digo, en lo material, pero no porque estemos buscando lo material o porque estén buscando lo material, sino porque Dios les bendice de esa manera. La gente va a decir, mira, ya le dieron el trabajo a una amiga, ahora que nos basificaron, ella tenía 2 años y yo tenía 10 de contrato, y a los 2 nos basificaron. Ella es cristiana y a raíz de eso pudimos platicar y me dijo, yo no quiero que tú te sientas mal porque a mí me dieron la base con 2 años, a ti te la dieron con 10. Le dije, no, le digo, gracias a Dios, yo sé que eso es una bendición que Dios te dio y yo no voy a estar molesto por eso. Y que crean, hay muchas personas que sí están molestas porque nos dieron la base, pero porque no saben que es algo que se ha pedido, ¿no? Y no saben que es algo que Dios nos bendice. Y entonces ellos ven lo material, ven mi base, la codician, ¿no? Hay gente que así me lo ha dicho, tú no te merecías esa base. ¿Y por qué? Se trabajó en el mismo hospital, ¿no? Y yo digo, pero no es que yo me la merezca, es que Dios me bendice. Pero me bendice ¿por qué? Porque sé andar o he aprendido a andar en el camino de Dios. Yo te invito a que tú también camines el camino de Dios. Es estrecho, mira, bien chiquito. Yo me he dado de topes, me he caído, he llorado, me he revolcado en el polvo. ¿Pero por qué? Porque yo he querido seguir a Dios. Yo te invito a que tú también no hagas eso a lo mejor, ¿no? Ya lo vamos a hacer de mejor manera. Ven con nosotros, ven con tus líderes, busca a Dios en tu intimidad y te aseguro que Dios va a tratar de mejor manera contigo que conmigo para que le puedas seguir conociendo y para que puedas seguir siendo esa señal. ¿Vale? Si tú eres un cristiano, tú conoces de autoridad espiritual. Tu trabajo lo haces para Dios. Yo todos los días me levanto y no me levanto pensando que voy a trabajar porque tengo que trabajar, sino voy a trabajar porque Dios me ha dado un trabajo y ese trabajo se lo tengo que presentar a Él. Él me va a pedir cuentas de mi trabajo, como a ti te va a pedir cuentas de ti, de tu familia, de tu trabajo. Entonces yo tengo que hacer las cosas excelentes, pensando que se las hago para Dios. ¿Vale? Cuando eso sucede, tú haces mejor las cosas. Y no estás con tu carota como varios compañeros en el hospital, ¿verdad? Que atienden mal a la gente. Digo, quizás yo también pueda llegar a tener un mal día, pero va a ser lo menos. Por eso digo, no nos vistamos de sepulcros blancos, ¿no? Podemos ser a veces mala onda, pero corregimos el camino, ¿sale? Si tú trabajas para Dios, aquí y allá, puedes ser el mejor sacacopias porque lo haces para Dios. Y no quiero insultar a nadie con esto, sino me refiero a que hasta el más mínimo trabajo, si lo haces para Dios, va a ser excelente. Si tú haces tu oficio para Dios, vas a ser el mejor en él. Por eso es que necesitamos saber que si Dios te pone en un puesto de autoridad, es porque Él así lo ha decidido y porque quiere que representes esa autoridad con su espíritu. Y bueno, la última señal es orden, obediencia y prueba. ¿Quieres una señal de Dios en tu vida? Todo lo que estaba desordenado hace un tiempo, Dios lo ha ordenado. Ha costado trabajo, pero como mi granjita, le dedicó tiempo y movió las piezas a su lugar. Si tú todavía no puedes ver quizás este trabajo, es porque Dios lo está haciendo todavía. ¿Qué te ha quitado?
¿De dónde te ha sacado? ¿Quién ya no está presente en tu vida? Y entonces con eso sabes que Dios pone orden. Y a veces ese orden nos molesta. Porque a mí me gustaba antes poner a mis amigos primero, antes que la iglesia. Y ahora tengo que ir el domingo y ya no salgo con mis amigos el sábado en la noche. Pero Dios puso orden. Y a lo mejor evitaste o evitó Dios algo que te pasara en esos días. Yo no digo que sea malo salir, ¿sale? Pero vamos sopesando las cosas. Dios te va indicando hacia dónde debes de ir. Y cuando tú lo empiezas a hacer, empiezas a obedecer, empiezas a entender de autoridad espiritual, ¿sale? Finalmente, si tú haces esto, empiezas a aprenderlo. Esto es como en la escuela, ¿eh? Va a haber examen. Si llega el maestro buena onda, que es Cristo, de lujo. La prueba va a estar papa. Porque él te va a dar casi la respuesta y te va a decir 5 minutos para que saques el libro y tus apuntes y contestes. Es más, es de opción múltiple, ¿no? Y nada más es A o B, ¿no? Y abajo dice, la B no es. Así. Pero qué tal que te toca el maestro mala onda, ¿no? Y Dios le autoriza al enemigo a venir a tentarte o a probarte. Ahí es donde tus frutos, tu fe, tu obediencia, tu fortaleza espiritual se tienen que demostrar. Entonces no lo olvides. Orden, obediencia y prueba están presentes también como señales en la vida de todo cristiano. ¿Vale? ¿Amén? Amén. Voy a concluir entonces. Recuerda que tenemos varias señales para saber que Dios está en nuestra vida. El Señor te ha escogido. No toleres el pecado. La palabra de Dios tiene peso en tu boca. La gente debe de ver a Dios que está contigo y quizás lo vea a través de la prosperidad material, pero lo que le debe de interesar o te debe de interesar es la prosperidad espiritual. Orden, obediencia y prueba van a ser cosas que van a estar presentes en los hijos de Dios. Dios siempre te va a dar señales para que tú veas el trabajo que está haciendo contigo. No voltees la mirada, no te hagas guaje, dice mi mamá, porque las señales ahí están. Dios te está hablando en este día, en este momento. Si algo esta prédica te tiene que mover, es para que le busques más, para que te prepares más. ¿Vale? A un árbol le tarda 10 años. A lo mejor el trabajo contigo no va a ser fácil y no va a ser tan rápido. Pero entre más cerca estés de Dios, va a ser más pronto. No debes de buscar señales, debes de reconocerlas porque ya las tienes. El mayor milagro que confirma la presencia del Señor en tu vida es el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Y voy a cerrar con esto. 2 Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cualquier señal de Dios en tu vida no procede de ti, procede del Espíritu Santo. Que se te note que Dios está contigo. Deja de preguntar, Señor, ¿eres tú? Porque claro que es el Señor, claro que es Dios y claro que es el Espíritu Santo. En lugar de preguntar lo obvio, si tú eres un cristiano o una cristiana que confiesa a Dios con su boca, comienza a vivir en lo obvio, comienza a vivir en el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu infinito amor, Señor. Gracias porque hoy nos estás diciendo que no necesitamos ver señales de tu presencia en nuestra vida, porque ya no las has dado. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía. Señor, queremos pedirte que hoy trates con cada uno de nosotros y puedas seguir llevándonos, Padre, a esa excelencia, a esa perfección, a ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, a esa imagen del varón perfecto. Padre, yo te pido que todos mis hermanos que estén aquí comiencen a ser
y comiencen a percibir las señales que tú nos has puesto para que nosotros seamos las señales para esas personas que van a llegar a la iglesia. El milagro más grande que hemos tenido es que tú nos has salvado porque tú nos escogiste. Gracias te doy y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado todos los días en nosotros para que aprendamos a vivir en el Espíritu, para que aprendamos a vivir dentro de tu presencia. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso.